Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Nuestro invitado de hoy nació un 15 de enero de 1982 en Valladolid. Ya de pequeño sintió curiosidad por la informática y en el instituto creó su primera web. Hizo el primer Periscope de 24 horas del mundo. Fue finalista a Podcaster del Año en 2016. Ha trabajado para varias multinacionales como responsable de SEO. Ha colaborado en varios medios de comunicación y si te gusta el baile o el surf, quizá te lo hayas cruzado en alguna pista o alguna playa. A finales de 2016 creó la plataforma de cursos triunfacontublog.com, donde enseña a otros bloggers los secretos del SEO y el marketing digital. Bueno, Borja Girón, bienvenido al podcast. Muy buenas, pues nada, un placer estar por aquí. Bueno, Borja, abría yo el episodio contando un poco tu trayectoria profesional, que por supuesto es mucho más amplia. Y por aquí quería empezar, si te parece, ¿no? Que nos cuentes un poco cuál es la historia de desarrollo personal que hay detrás de ti, cómo llegas hasta aquí hoy y que nos cuentes también un poco cuál es tu modelo de negocio y cómo generas ingresos a día de hoy. Con respecto al desarrollo personal, he aprendido mucho gracias a podcasts, gracias a leer ciertos libros. De hecho, el tema de emprendimiento empecé más a profesionalizarlo gracias al libro de la jornada laboral de 4 horas de Tim Ferriss y fue como una especie de cambio de algo que me abrió y que dije, como que aquí hay más cosas. Y ese libro me abrió mucho la mente, fue como el clic, ¿no? Que me hizo de pensar que había muchas más cosas ahí detrás en el mundo de Internet y que se podía incluso vivir de ello. Yo ya generaba ciertos ingresos desde hacía mucho tiempo, pero no para vivir, sí para ganar un extra. Y hacía unos años, yo cuando estaba en la universidad, pues empecé a montar algunas webs y generaba ciertos ingresos para ciertos caprichos, para salir, cosas así. Pero nunca me había planteado que se podía vivir de ello, porque dedicaba bastante tiempo, fines de semana incluso, y no veía cómo sacar horas para que eso pudiera ser real de vivir de ello. De hecho, no me lo cuestionaba. Entonces, bueno, básicamente leyendo bastantes libros, escuchando podcasts, fue abriéndose la mente, cambiando cosas, viendo que otras personas lo conseguían y bueno, pues a partir de ahí fue un momento en el que se terminó la etapa laboral en la que estaba y decidí empezar a dedicarle 8 o 10 horas o 12 al día para ver si realmente durante un año que tenía recursos para poder vivir podía conseguirlo. Y bueno, pues poco a poco ha ido funcionando la cosa. Y con respecto a los ingresos, actualmente me centro mucho en generar ingresos a través de afiliados. Eso quiere decir que no tengo clientes directos, sino que recomiendo productos o servicios de otros y me llevo una comisión. Y eso lo consigo gracias a crear contenido, básicamente centrado en mi blog, en borjagirón.com. También tengo 8 podcasts, también tengo canal de YouTube y ahora utilizo mucho Instagram. Entonces, con esos medios creo un montón de contenido, atraigo a cierto público y recomiendo o servicios o productos o distintas herramientas online. Y así es como gano dinero porque no quería tener clientes. Ya tuve algunos clientes en un inicio de crear algunas páginas web o temas similares y al final prefería tener este otro modelo de negocio. Bueno, aparecen palabras como marketing digital, posicionamiento SEO, que yo creo que quien más, quien menos habrá escuchado hablar de ello, pero para los que no y sea la primera vez, cuéntanos un poco qué es todo esto, para qué puede servirnos y sobre todo a quién, ¿no? El marketing digital son básicamente estrategias que te permiten llegar a un montón de personas y con eso pues puedes vender ciertos productos. Dentro del marketing digital está, por ejemplo, el SEO, que es salir bien posicionado en Google con distintas estrategias que sobre todo se centran en poner un buen título y tener un buen contenido. Con eso, normalmente, en un blog es la mejor estrategia para conseguirlo. Cuando alguien te busca en Google, si alguien busca, no sé, mejores cursos de marketing digital, por ejemplo. Si yo tengo un artículo en mi blog con mejores cursos de marketing digital y justo eso es lo que busca la gente
y tengo un artículo donde pongo los 15 mejores cursos, los explico, tengo videotutoriales, imágenes, etcétera, pues va a salir bien posicionado. Depende de la competencia, obviamente. Luego también tenemos estrategias de pago, publicidad con Facebook Ads, con Google Ads, etcétera. Tenemos temas de marketing de contenidos, podemos utilizar un podcast, canales de redes sociales como YouTube, Instagram, email marketing, que para mí es fundamental. Sin el email marketing no habría conseguido todo lo que consigo. De hecho, las ventas normalmente se cierran gracias al email marketing. Por mucho que mucha gente piense que los emails ya no los abre nadie o temas similares, todo el mundo lee sus emails hoy en día, prácticamente cada día. Entonces es aprovecharse de eso. Y bueno, como digo, todo eso engloba las estrategias de marketing digital que debería tener pues todas las empresas, pymes y toda persona que quiera generar ingresos online. Bueno, como antes has comentado también, te centras bastante en Instagram. De hecho, en tu cuenta haces varios posts con consejos para conseguir mejor interacción, alcance. ¿Cuáles dirías, Borja, que son los mayores errores que cometemos en esta red social? El mayor error es creer que Instagram funciona como hace 10 años. Y hoy en día Instagram ya no funciona así. Hay que ofrecer contenido de gran valor. Y eso no quiere, básicamente, hacer un selfie o una fotografía del restaurante donde estamos o una fotografía de un paisaje, eso ya no funciona. En la mayoría de los casos. Si eres un fotógrafo profesional o temas similares y la gente te sigue para eso, entonces sí. Pero normalmente, hoy en día con una cuenta personal subiendo este tipo de fotografías no vas a crecer. Hay que ofrecer mucho valor y normalmente pues tienes que ya hacer una llamada a la acción, una llamada de atención en un inicio con un buen título, por ejemplo, y luego desarrollar algunas ideas y una llamada a la acción final. Y así es como puedes vender. Tampoco es un escaparate de una tienda online. Para eso tenemos la tienda online que tendríamos que tener montada si nos dedicamos a vender online. Entonces, esos suelen ser los errores más comunes, el no ofrecer un buen contenido. Y luego el no tener optimizado tu perfil, no tener una buena descripción, una buena fotografía, el publicar a ciertas horas o no tener una estrategia de publicación diaria o cada 2 días, sino que se publica cuando sea, lo que sea. Bueno, hay bastantes errores que se cometen en Instagram y no estar informado a lo mejor de cómo utilizar los hashtags o cómo salir en la sección de explorar o si tenemos que usar Reels o cómo usarlos. Bueno, hay un montón de formatos. Instagram va cambiando cada muy poco tiempo y es importante estar actualizado. Hablas también de distintos perfiles en redes sociales que nos podemos encontrar, pues por ejemplo el seguidor espía, el fantasma, el fiel, incluso los haters también, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cómo podríamos identificarnos en uno o en otro? ¿Qué características tiene cada uno? ¿Y cómo lidiar con los más conflictivos? Bueno, en Instagram no suele haber mucho hater. Esto se va más a Twitter. Sí que suele haber alguno, pero es una red social completamente distinta. Con respecto al número, a la personalización o al tipo de seguidor, como hice un post hablando sobre ello, que fui detectando ciertos patrones. Y bueno, nosotros también como personas que utilizamos Instagram, pues en ciertas ocasiones nos comportamos como unos o como otros. Básicamente podemos identificarlos gracias a que nos comenten, gracias a que no nos comenten, gracias a que nos escriban por privado, gracias a que no le den like o los que le dan like, y todo esto lo podemos identificar. Y comparando con las estadísticas podemos ver más o menos el número de gente a lo mejor que nos ve, que no le da like, que le da like, que nos escribe, etcétera. Y eso depende mucho de la publicación que hagamos. Si normalmente tocamos más la parte emocional, sí que va a haber más reacción en ciertos comentarios, y también de la temática. La temática es fundamental en todo, tanto en nuestro emprendimiento como en el blog, como en YouTube, como en Instagram. Si tocamos algunos temas más polémicos que generan más enfado o más, no sé, o más alegría, por ejemplo, también, pues va a generar más reacciones, porque somos seres muy emocionales. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues los colores, la temática, los títulos hacen mucho. Y ahí es como podemos identificar ya a las personas.
Sí, para quien nos esté escuchando, ya sea, por ejemplo, pues un fotógrafo profesional que quiera abrirse una cuenta de Instagram para su negocio, o esa persona que es un artista y que quiere empezar a vender sus dibujos, por ejemplo, ¿qué tips les darías para mejorar sus estadísticas en una red como, por ejemplo, Instagram? Aquí yo lo que recomiendo, tengo una sección de guías, está el feed, están los reels, vídeos y luego guías. Y ahí tengo algunas publicaciones en las que voy recopilando cierto tipo de contenido que a mí me gusta y que veo que funciona a otras cuentas. Entonces yo recomendaría que entraran en esa sección de guías y que vieran tipo de publicaciones y tipo de reels que se están creando y que funcionan para ciertos profesionales, para ciertas temáticas como fotógrafos, etcétera. Eso sería mi primer tip, porque recopilo un montón de reels o de carruseles o de posts normales que funcionan y que generan muchas ideas. Entonces, a partir de ahí, pues, por ejemplo, ofrecer el quiénes somos, el cómo lo hacemos, para que la gente vea cuál es el trabajo detrás, los resultados, el antes y el después. Bueno, hay muchísimas ideas que se pueden generar a partir de un fotógrafo que no es solo hacer las fotografías, sino puedes hacer las fotografías. El formato Reel viene muy bien ahora, por ejemplo, para hacer el antes y el después, el cómo mejorar, dar pequeños tips también tú como profesional a otras personas a hacer mejores fotografías, mejores selfies, etcétera. Y eso hace que ganes confianza o que en un momento determinado, porque te especializas en fotografías de boda o en fotografías de algún tipo, pues te contraten a ti y no a otro porque has estado ahí detrás trabajando y la gente ya te conoce. Sí, hablaba yo de esas personas que ya a lo mejor tienen una idea clara de lanzarse a estos negocios digitales, pero ¿qué hay de esos otros perfiles que a lo mejor están un poco en duda? Y seguro que tú también te lo habrás encontrado mucho, ¿no? En tus cursos. Personas que a lo mejor tienen ciertas creencias limitantes a la hora de emprender en un negocio digital, pues desde esto ya está saturado, hay mucha competencia, yo no valgo para esto, soy demasiado mayor. ¿Cuál podrías identificar tú qué son las principales barreras que hay a la hora de emprender? Bueno, Instagram tiene una fase de aprendizaje en un inicio que a lo mejor puede costar un poquito. Yo creo que ahora cada vez menos porque ya estamos más acostumbrados, pero como cualquier red social que se empieza, pues necesitas hacer un pequeño tutorial o buscar en YouTube y eso suele ser una barrera. Yo no voy a saber hacerlo o empiezas y dices, qué complicado. Entonces eso suele ser una barrera común. Y luego otra que hay es de que empiezas a publicar y ves que no creces, que no llega a la gente, que no comentan. Entonces, pues te frustras y lo abandonas. El abandono rápido suele ser bastante común también. De hecho, en podcast pasa muchísimo. Hay un montón de podcasts abandonados que para mí muchos empezaban muy bien, me gustaban, pero pues no te has marcado unos objetivos claros y al final pues priorizas otras cosas, que no pasa nada. Pero muchos podcasts a lo mejor que tienen potencial o se han marcado y han creído que necesitaban 5.000 oyentes o 10.000 y a lo mejor han tenido 3.000 y son unos datos muy buenos, pero por distintas creencias que tienen a nivel tecnológico o de estadísticas, pues se abandonan por no tener una estrategia clara desde un inicio y hacerlo un poco pues según se te ocurre. Para esto la solución es fijarte en otros, preguntar a otras personas, contratar a lo mejor a un especialista en esa temática y listo. Y en Instagram pues pasa lo mismo. Entonces, bueno, pues yo haría algún cursito básico. Yo tengo los cursos gratis y bueno, hay muchísima información y muchísimos vídeos muy buenos en YouTube también gratis. Y si no, pues hacer alguno de pago de algún referente que te guste su trabajo para intentar avanzar y no bloquearte en cosas que a lo mejor no es necesario bloquearte porque o bien lo puede hacer otra persona por ti, contratando a alguien, porque tú a lo mejor no eres diseñador y quieres hacer un feed bonito, publicaciones bonitas, pues contratas a un community manager o a un asistente virtual y pueden ayudarte en esto y tú dedicarte realmente a lo que sabes. Entonces, pues puede haber muchas creencias de no tengo dinero, no tengo tiempo, pero realmente si tienes un negocio tienes que dedicarle dinero. O sea, no puedes montar una panadería sin comprar la harina y si seguramente hoy en día podemos vender online, pero sin un local. Entonces, en Internet pasa lo mismo. Puede haber esa creencia de en Internet todo es gratis y lo voy a hacer yo todo. Y es normal que se empiece así. Yo he empezado así. Pero bueno, si la gente no es diseñadora, pues lo va a hacer mal normalmente. Y ahí es donde pues o contratas a alguien o te formas.
Sí, totalmente. Agradezco que digas estas palabras porque yo estoy contigo. Creo que subestimamos el tiempo que tarda una idea en manifestarse y que muchas veces es más la tasa de abandono que la tasa de fracaso, ¿no? O sea, la mayoría de los negocios se dice que fracasan, pero yo creo que no es por una mala idea en sí, sino porque la gente igual no se da el suficiente tiempo como para permitir que eso llegue a más gente, ¿no? O sea, es una... Sí, aquí hay que tener cuidado también de estar haciendo las cosas mal y decir, venga, voy a ser constante. Por mucho que seas constante, si lo estás haciendo mal, no vas a tener éxito. Pero, por ejemplo, en Reels, para que un Reel se haga viral, yo he estado analizando varias cuentas y más o menos de cada 20 Reels, o sobre todo cuando haces 20 Reels, ahí el 20 o el 18 que hagas, ahí si los haces bien y con potencial de ser virales, con la música en tendencia, formato corto, con distintos cortes, etcétera, vas a tener que trabajar y hacer 20 reels por lo menos para que uno se haga viral y a partir de ahí el resto ya sigan teniendo más visibilidad. Pero claro, si dices, lo estoy haciendo todo bien y llevo 11 y nada y abandonas, pues claro, es que la media, el algoritmo funciona para que hagas más. Pero si los estás haciendo mal, no estás haciendo reels de 1 minuto, donde sale un solo plano, donde no ofreces valor ni pones textos, pues al final puedes hacer 50 que ninguno va a tener éxito. Entonces, bueno, están esos dos lados. Sí, qué importante aquí el contar con ayudas, el externalizar servicios y lo que yo siempre digo, ¿no? Que hay personas que ya han pagado el precio, pues como tú, por ejemplo, de aprender lo que otros necesitan aprender, lo han dejado por escrito, en tu caso, pues a través de toda la información que compartes en redes, de tus cursos y demás. Y yo creo que al final la experiencia deja huella, o sea que es importante beber de esas fuentes. Y bueno, Borja, me he preparado un pequeño cuestionario un poquito más personal para esas personas que seguro que están escuchando y les apetece conocer un poquito más sobre ti. ¿Preparado? ¿Te apetece que lo hagamos? Venga, adelante, perfecto. Venga, pues primera pregunta. ¿Tu hábito de oro cuál dirías que es? Pues yo diría que me levanto sin despertador y es algo que recomendaría a todo el mundo. Vamos, tengo muchos hábitos, pero ese yo creo que es fundamental, el levantarte sin tener en la mente que algo te va a despertar. Obviamente no es para todo el mundo y depende de la persona, pero si trabajas y te tienes que levantar y te cuesta, pues no. Pero cuando eres emprendedor, yo es un hábito que tengo y que la verdad que me da mucha más libertad y más tranquilidad. Levantarte sin hora y una persona que admires, que respetes, un empresario, un emprendedor, algún amigo, ¿quién y por qué? Bueno, pues prácticamente cualquier científico de hoy en día, ya sea desde Albert Einstein hasta Newton, hasta cualquier científico de hoy en día, astrónomos, etcétera. Los científicos, incluso pues en la situación en la que estamos ahora mismo, hay muchos científicos que se dedican a creación de vacunas, etcétera, y están ahí detrás y nosotros luego disfrutamos de todo ese trabajo que hay por parte de ellos. Entonces, prácticamente la vida de los científicos, incluso muchos han dado la vida por seguir mejorando. Diría eso, básicamente, no uno en concreto, pero sí a nivel general los científicos. Los libros que más te han marcado, ¿cuáles dirías que son? La jornada laboral de 4 horas de Tim Ferriss y luego Fuera de serie también de Malcolm Gladwell. Yo diría que esos dos. Y también Influencia de Robert Cialdini. También es muy buena y te ayuda muchísimo. Yo me acuerdo de leerlo ahí compulsivamente, prácticamente, sin querer dejar de seguir aprendiendo con los experimentos que cuenta, etcétera. Bueno, estos libros van a estar en las notas del podcast para que los podáis buscar. Y sé que es una utopía, pero si pudieras empezar hoy aquí y desde cero, ¿cuáles serían los pasos que darías sabiendo lo que sabes hoy? Lo que crearía sería una landing page, una página muy sencillita con una sección de blog y 5 artículos, por ejemplo, estratégicos. Por ejemplo, si quiero vender, si soy fotógrafo, si fuera fotógrafo, pues crearía uno de mejores fotógrafos de Madrid, ¿no? Si me quiero centrar en un área. Otro de cómo hacer fotografías de bodas, por ejemplo, porque doy bodas en Madrid. Y así otros 3 o 4 artículos estratégicos para
buscando al cliente potencial antes de la búsqueda de, por ejemplo, si se va a casar, pues a lo mejor los mejores sitios de boda y hacer un recopilatorio porque sé que eso mi cliente ideal va a buscarlo y yo crear ese contenido. Y después crearía, yo creo que un podcast, porque con un podcast es para mí la forma más rápida y fácil, entre comillas, de conseguir generar ingresos hoy en día. Tendrías que buscar un patrocinador. Aquí puedes buscar a lo mejor una marca de cámaras de fotografía o un lugar de eventos de boda, asociarte y crear un podcast hablando sobre lo que tú haces y a lo mejor asociarte con otra marca. Y crearía contenido diario. En el podcast intentaría crear, pues a lo mejor entrevistas incluso diarias y buscando un patrocinador y a lo mejor un sistema de afiliados para que, no sé, con una floristería a lo mejor las ventas de flores me lleva una comisión. Entonces, todo relacionado o cámaras de fotografía, ¿no? Si tú enseñas fotos, por ejemplo. Ese sería el sistema más rápido porque crear un podcast, en una mañana se puede crear un podcast hoy en día gracias a aplicaciones como Anchor.fm, que se integra todo y tú te olvidas de la parte técnica, lo puedes hacer incluso con el móvil, pues tiene mucho potencial y creo que ese sería el sistema que utilizaría hoy de hacer entrevistas diarias con podcast, crear una página web sencillita y luego un poco más adelante pues me metería ya en Instagram seguramente y canal de YouTube. Un momento ajá que hayas tenido en tu carrera como emprendedor, alguna lección o un aprendizaje que para ti ha supuesto un antes y un después, como ese momento eureka. Un momento concreto no he tenido, porque yo creé mi primera página web en el año 2000 en clase de informática. Entonces ha sido un proceso muy poco a poco. Durante años trabajaba por las mañanas o estaba en la universidad y luego pues fines de semana por las tardes me dedicaba ahí a crear contenido, a crear páginas web y cosas así. Entonces, pero sí que a lo mejor puedo decir dos. Uno, que en la página web esta primera que creé, que era de estudiantes, pues puse anuncios de eBay que me daban 3 euros por registro o $3, no recuerdo, y vi que se registraba la gente y que generaba ciertos ingresos. Y luego el otro es cuando leí el libro de la jornada laboral de 4 horas, que muchas cosas, de hecho, luego lo he vuelto a leer y en su momento no las entendía o que digo, esto no es para mí. Y que después dije, pues mira, ahora estoy en un momento que entiendo ciertas cosas, ¿no? Como el tema de contratar a un asistente virtual. Así que bueno, esos dos momentos yo creo que fueron clave. Y luego también podría decir cuando terminé, que básicamente despidieron a gente en donde estaba en el trabajo y fue un momento de decidir. De hecho, estaba en proceso de selección en otra empresa y dije, o sigo trabajando para otros o empiezo realmente y le dedico 8, 10, 12 horas a trabajar por mi cuenta, que es realmente algo que quiero probar. Entonces, bueno, esos 3 momentos yo diría. Pues recogemos estos 3 momentos y ahora te pregunto por la parte amarga, ¿no? Un tropiezo que hayas tenido en tu emprendimiento que te haya servido para aprender y que quizá pueda servir también a otros que están empezando. Cuando hace unos años creé una página web de descargas de música, bueno, todavía la tengo, y se posicionó muy bien en Google y de repente empecé a tener 100.000 visitas al día. Claro, yo era un momento que todavía no sabía muy bien cómo funcionaba esto de Internet ni de ganar dinero, así que lo que se me ocurrió fue buscar una plataforma de anuncios y poner ahí pop-ups por todos los lados. Y al cabo de un par de meses, Google me penalizó y se cayó todo. O sea, pasé a 5.000, 10.000 visitas al día y esos anuncios ya, pues, decidí quitarlos. Entonces, fue un momento de ganar dinero, bastante dinero, a lo mejor en esos 2 meses, pero que luego se cayó todo. Entonces, fue también un momento a lo mejor, de puedes conseguir todo, pero también puedes perderlo todo. Y entonces, a partir de ahí, empecé a crear otras páginas web y a intentar generar ingresos de una forma más estable, no con publicidad, con pop-ups, algo rápido y que desaparezca, que también es otro modelo de negocio, que se pueden crear ese tipo de páginas web que exploten y seguir creando otras. Pero yo preferí tirar por la parte de marca personal. Entonces, eso fue lo que hice y aprendí la lección con esa caída, esa subida y esa caída. Bueno, hemos tocado los inicios, nos hemos ido al pasado y ahora vamos al presente futuro.
¿cuál dirías que es tu siguiente gran paso? ¿Qué es eso que te quita el sueño hoy por las noches, Borja? Que me quite el sueño, yo diría que es Instagram. Estoy ahí muy centrado intentando analizar el algoritmo, estudio otras cuentas, veo qué están haciendo, qué va a pasar en este 2022 y me centro mucho en eso y también en hacer crecer los podcasts. Como te he comentado, tengo 8 podcasts. Uno que me está funcionando muy bien es el podcast de Instagram y básicamente pues, pienso cada día en crear contenido para Instagram y luego una parte también, obviamente, para el blog, que también, pues, depende un momento de la semana, pues me puedo centrar más en crear artículos para el blog, otros momentos, que son muchos, para crear contenido para Instagram, sobre todo para ayudar con píldoras o con puntos clave que ayuden directamente, sobre todo con el formato carrusel de varias imágenes. Bueno, y ya casi para terminar, te voy a preguntar ¿cuál es el mejor consejo que te han dado a día de hoy? Podría decir que se aprovechen las oportunidades que tenemos. Muchas veces tenemos oportunidades en nuestro día a día con una persona que conocemos, con algo que vemos y que desaprovechamos muchas veces las oportunidades. Entonces, el consejo sería el aprovechar las oportunidades y estar atento a todo eso. Por ejemplo, escuchas un podcast y dices, mira, han dicho de crear un podcast, pues ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿O cómo lo voy a hacer? Y aprovechar toda esa información que recibimos a través de Internet para crear nuestro proyecto lo que queramos. Entonces, si tenemos algo en mente que ojalá hubiera, ojalá hubiera, no, hazlo y ya está, que hoy en día es más fácil que nunca. Entonces, ese sería el consejo que yo utilizo o intento utilizar en mi día a día. Bueno, Borja, pues con este consejo nos quedamos, aprovechar el tiempo, beber de esa información que está por ahí en muchísimos libros, mucha de ella de manera gratuita, tenemos acceso todos y todas, y al final muchas de las excusas que nos ponemos están en la mente, ¿no? Porque realmente el tiempo es universal, como digo yo, todos y cada uno de nosotros tenemos 24 horas y hoy en día no aprender es no querer aprender, porque el conocimiento es el petróleo del siglo XXI y está disponible para nosotros cuando queramos. Así que, bueno, no quería terminar la entrevista sin que antes, por supuesto, para todas esas personas que se hayan quedado con ganas de más de saber de ti, que nos contaras qué estás haciendo ahora y dónde pueden seguirte y encontrarte. Pues en cualquiera de mis podcasts, si buscas Borja Girón en cualquier plataforma, vas a encontrar ahí podcasts de marketing digital, de podcast, de Instagram, de SEO. Así que en cualquiera de las plataformas de podcast, Spotify, la que sea, buscas Borja Girón y ahí eliges el podcast que más te interese. Y luego en Instagram estoy muy activo, @Borja Girón. Así que esos serían los medios. Bueno, Borja, pues darte las gracias de verdad por haber participado en este episodio. Ha sido un gusto. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Las puertas siempre estarán abiertas para ti, para cuando quieras volver. Y bueno, a vosotros, pues muchas gracias por estar un día más. Si os han gustado historias como las de hoy en este episodio, os animo a suscribiros a iVoox, dar like y comentar, así como al resto de plataformas, Spotify, YouTube y Apple Podcast, donde podréis encontrarme con el mismo nombre. También os invito a seguir mis pasos y mis novedades a través de mi web y mi cuenta de Instagram, donde tendréis acceso a los cursos y publicaciones sobre desarrollo personal, autoconocimiento y reinvención profesional. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast. Gracias, Borja. Un placer.